Existe una trágica verdad sobre los errores fatales que cualquiera, incluso las mentes más brillantes o los espíritus más aventureros, podría cometer cuando un avión se precipita sin control. No son fallos de pilotaje sofisticados o fallas mecánicas insólitas, sino reacciones humanas primitivas y decisiones erróneas, que en el contexto de una caída libre, se convierten en sentencias de muerte. Es una cadena de eventos, donde el primer eslabón suele ser la negación de la realidad. John F. Kennedy Jr., el hijo de un presidente asesinado, un hombre que personificaba el privilegio, la inteligencia y un encanto inigualable, lo sabía bien. Su vida entera estuvo marcada por la tragedia y la expectativa pública, forjándolo en un espíritu libre, un abogado, un editor de revista, y sí, un piloto privado con una pasión por la aviación. En el verano de 1999, John se había convertido en un piloto relativamente experimentado, acumulando cerca de 310 horas de vuelo. Un piloto capaz, pero quizás, con una confianza que en ciertos contextos, se acercaría peligrosamente a la arrogancia. No era un novato, pero tampoco un veterano curtido en todas las tempestades. Su nave, un Piper Saratoga 2 HP, un monomotor de ala baja, esperaba ansiosa en el pequeño aeropuerto del condado de Essex en Caldwell, Nueva Jersey, aquel fatídico viernes 16 de julio. La noche prometía ser idílica, un viaje a Martha's Vineyard para asistir a la boda de su prima Rory Kennedy. A bordo, su esposa, Caroline Bessette Kennedy, con su elegancia innata, y su hermana mayor, Lauren Bessette. Las dos mujeres, con sus bolsos de diseño y sus expectativas de una celebración familiar, ignoraban la cruel ironía de la historia que estaba a punto de repetirse. El plan era sencillo: un vuelo nocturno de poco más de una hora sobre las aguas oscuras del Atlántico. ¿Qué podía salir mal? Los vientos eran ligeros, pero una neblina densa comenzaba a tejer su velo sobre el océano, una advertencia sutil, casi imperceptible, para el ojo inexperto. El primer error fatal que todo el mundo cometería, y que Kennedy, con toda su astucia, no pudo evitar, es la subestimación de las advertencias. No hablamos de una alarma estruendosa, sino de susurros, de esas pequeñas señales que nuestra mente, en su afán de cumplir una meta, decide ignorar. John se había lesionado el tobillo semanas antes, una condición física que lo mantenía en muletas, limitando sus movimientos y quizás su tiempo de reacción en la cabina. Más importante aún, no estaba habilitado para volar bajo Instrument Flight Rules, IFR, es decir, solo con los instrumentos, a pesar de que su licencia incluía esta capacidad. No había volado solo en condiciones instrumentales desde un incidente en el que casi entró en barrena con su instructor, casi un año antes. La visibilidad era ya de varias millas, pero se preveía que disminuiría a menos de 5 sobre el agua, lo que para un piloto visual, es como volar en una habitación sin luces. La presión de tiempo, el deseo de llegar a la boda, el anhelo de reencontrarse con su familia, todo se combinaba para pintar un cuadro de «no pasa nada». El sol comenzaba su retirada gradual, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero hacia el este, sobre el océano, la oscuridad era un manto más denso. La atmósfera, antes clara y brillante, se volvía pesada, cargada de una humedad sutil que prometía empañar el mundo. El motor del Piper Saratoga rugía con su característico zumbido, un sonido que para John era sinónimo de libertad y control. Pero ese día, ese sonido arrullador ocultaba un presagio. Al despegar de Caldwell a las 8:38 de la mañana de la noche, las luces de la costa aún ofrecían un faro de seguridad. A medida que avanzaban hacia el este, las ciudades costeras se volvían puntos brillantes, luego hilos de luz y finalmente, se desvanecían en la inmensidad negra. El avión era una luciérnaga solitaria en un lienzo oscuro. El segundo error fatal, a menudo un compañero del primero, es la falta de un plan B robusto. Kennedy no presentó un plan de vuelo IFR formal. Aunque tenía la calificación, su experiencia reciente se basaba en vuelos visuales diurnos, donde la Tierra y el horizonte son guías constantes. En esas condiciones nocturnas y brumosas, la ausencia de un plan IFR significaba que, si se perdían las referencias visuales, John estaría solo, confiando únicamente en sus propios instrumentos y su capacidad para interpretarlos correctamente bajo presión. No había un salvavidas preestablecido con los controladores de tráfico aéreo. En lugar de eso, la decisión fue seguir la costa, usando las luces de la Tierra como referencia,
hasta un punto donde giraría directamente hacia la isla. Pero las luces costeras no son eternas, y el océano no da segundas oportunidades. A medida que el Piper Saratoga se adentraba en el espacio aéreo sobre Block Island Sound, la neblina se intensificaba, tragándose el tenue resplandor del crepúsculo. La línea del horizonte se disolvía, fusionando el cielo y el mar en una masa indistinguible de negrura. Los pocos puntos de luz de los barcos o las boyas se volvían ilusorios, destellos fantasma que ofrecían más confusión que guía. En la cabina, el silencio era solo roto por el constante murmullo del motor y el leve crujido de los auriculares. ¿Sentiría John una punzada de inquietud, una leve duda, mientras el mundo exterior se volvía una pantalla en blanco? ¿Se volverían Caroline y Lauren, tal vez con una sonrisa nerviosa, preguntando por qué la vista era tan diferente a la que esperaban? La realidad se estaba deformando. Cerca de la media hora de vuelo, aproximadamente a las 9:39 de la mañana de la noche, el avión se encontraba a unas 34 millas náuticas de la costa continental, volando a unos 5.600 pies de altitud, con Martha's Vineyard ya a la vista. Las luces de la isla prometían un refugio, pero el Piper comenzó un lento descenso. La altitud se redujo, lo que era parte del plan para aproximarse al aeropuerto. Sin embargo, en ese descenso, la neblina, más densa a niveles más bajos, devoró las últimas referencias visuales. Fue en ese momento, cuando el avión se encontraba a solo 2.200 pies y a unas 8 millas de la costa, que las cosas se torcieron de forma irreversible. El piloto, el hombre que encarnaba la esperanza de una nación, entró en un vórtice mortal. El tercer error fatal, quizás el más insidioso y universal en un avión que se precipita, es la desorientación espacial, la traición de nuestros propios sentidos. En la oscuridad total o la niebla densa, sin referencias visuales, el cuerpo humano es engañado por sus propios sistemas. El oído interno, encargado de nuestro equilibrio, detecta aceleraciones y desaceleraciones. Pero en un giro prolongado y constante, el fluido del oído interno se estabiliza, y el cerebro interpreta que el movimiento ha cesado. Si el piloto mira los instrumentos y ve que el avión sigue girando, pero su cuerpo le grita que va recto, la mente entra en conflicto. Es el temido vértigo, la ilusión de que el avión está haciendo lo contrario de lo que indican los instrumentos. John, volando en lo que los pilotos llaman condiciones instrumentales, sin experiencia reciente, su cerebro se debatía entre lo que veía en los indicadores y lo que sentía. El avión dejó de descender de forma controlada y, en cuestión de segundos, comenzó a girar y picar. Los datos del radar confirmaron una aceleración brutal. El avión, que descendía tranquilamente a unos 1.000 pies por minuto, de repente comenzó a caer a más de 4.700 pies por minuto, y luego, en una pesadilla de tan solo 30 segundos, aceleró a una velocidad escalofriante de más de 10.000 pies por minuto. ¿Qué se sentiría en ese momento en la cabina? Una fuerza G negativa, una sensación de ser levantado del asiento, de los objetos flotando a su alrededor. Luego, al intentar corregir el picado, el avión pudo haber girado bruscamente, provocando una fuerza G positiva abrumadora, que aplasta el cuerpo contra el asiento. Un torbellino de emociones, una cacofonía de alertas, el gemido de la estructura del avión al ser sometida a tensiones extremas. El mundo se volvía una centrifugadora. En esos momentos finales, el terror debe haber sido palpable. Caroline y Lauren, ajenas a las complejidades de la aviación, solo podrían haber percibido la velocidad aterradora, el ruido infernal del viento azotando la aeronave, y la sensación visceral de una caída sin fin. ¿Hubo gritos? ¿Un silencio paralizante? ¿Un último intento desesperado de John de aferrarse a los controles, de luchar contra la máquina que él mismo pilotaba? La mente se acelera, la adrenalina inunda el cuerpo, pero la capacidad de tomar decisiones lógicas se disuelve en el pánico. Es el cuarto error fatal, el túnel cognitivo. Bajo estrés extremo, la mente se fija en un solo detalle, ignorando toda la demás información crucial. El mundo se reduce a ese único punto de pánico, y el cerebro se cierra a soluciones alternativas. El Piper Saratoga, ahora un proyectil, impactó contra las frías aguas del Atlántico. No hubo testigos, solo el eco silencioso de una tragedia nocturna. El golpe fue devastador, desintegrando la aeronave en miles de fragmentos y arrojando a sus ocupantes a las profundidades marinas. El reloj marcaba las 9:41 de la mañana de la noche. En tierra, en el aeropuerto de Martha's Vineyard,
esperaban con creciente impaciencia. Los minutos se convirtieron en una hora, la inquietud en una fría certeza. No había llegado. Las operaciones de búsqueda y rescate se iniciaron, una frenética carrera contra la noche y el océano, que ya había reclamado su precio. La noticia de la desaparición de John F. Kennedy Jr. conmocionó al mundo, un escalofrío familiar que volvía a recordar la maldición de Camelot. Los restos del avión y los cuerpos fueron encontrados días después, a 120 pies de profundidad. Los forenses confirmaron la causa del fallecimiento, un impacto traumático severo y el ahogamiento. La grabadora de voz de la cabina, si hubiera existido en este tipo de aeronave, habría revelado los últimos diálogos, los últimos sonidos. Pero el silencio de las profundidades guardó los secretos de ese infierno de 30 segundos. Los investigadores de la NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, reconstruyeron meticulosamente los eventos. La conclusión fue clara. La causa probable del accidente fue el fracaso de Kennedy en mantener el control de la aeronave durante un descenso sobre el agua por la noche, una consecuencia directa de la desorientación espacial. El quinto y último error fatal, un epítome de la condición humana, es la acumulación de pequeñas decisiones que, individualmente, parecen insignificantes, pero juntas, forman una cadena inquebrantable de fatalidad. La lesión en el tobillo, el retraso en la salida, el vuelo sin plan IFR en condiciones marginales, la falta de experiencia reciente en vuelo por instrumentos nocturno, la subestimación de la bruma, la presión de llegar a la boda. Cada eslabón, por sí solo, podría no haber sido catastrófico. Pero, encadenados, crearon una trampa mortal de la que ni siquiera John F. Kennedy Jr., con su aguda inteligencia y recursos ilimitados, pudo escapar. Fue la falta de una revisión externa, de un segundo par de ojos o una voz autorizada que dijera, hoy no es el día para volar así. Una supervisión que en aviación, a menudo salva vidas. La tragedia de John F. Kennedy Jr. y sus acompañantes se convirtió en un sombrío recordatorio de que, en las alturas y en los abismos, las leyes de la física y la psicología humana no distinguen entre presidentes, celebridades o gente común. Nos enseña que la confianza puede ser una virtud y un veneno, que la prisa puede ser una trampa y que la negación de la realidad es el primer paso hacia el desastre. Su legado no es solo el de un hombre carismático, sino el de una lección silenciosa, grabada en las profundidades del Atlántico. En la batalla contra la desorientación y el pánico, la naturaleza humana, incluso la más privilegiada, puede ser terriblemente vulnerable. La historia de John nos obliga a recordar que cada pequeña decisión cuenta, y que a veces, lo más valiente que podemos hacer es admitir nuestra propia limitación.